Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional. Esta noche con el tema: ¿cuál es la visión geoestratégica del presidente ruso Putin? And our American Arbeit Damen, das ist die Gebiete. La geoestratégica, definida por Brzezinski como la gestión estratégica de los intereses geopolíticos de los estados, nos lleva a cuestionarnos cuáles son las intenciones del presidente ruso para Eurasia, en un escenario tan controversial, matizado por una escalada bélica que se mide por décadas. Brevemente las referiré: la presencia militar rusa en Moldavia, en la región de Transnistria, esto desde el año 1992, la invasión rusa a Georgia en el 2008, en el marco de las consabidas repúblicas independistas prorrusas de Osetia, de Sur y Abjasia, la anexión de la península de Crimea en el 2014 a través de un controvertido referéndum sin observadores internacionales creíbles, la intromisión en la elección presidencial de Estados Unidos, la invasión de Ucrania a través del eufemismo ruso, la operación militar especial, porque estaba también con los mismos términos secesionistas y alegaciones en defensa de los ciudadanos ucranianos rusoparlantes atacados por supuestos fascistas. Asimismo, recordar las acusaciones del presidente Putin a Occidente respecto de la seguridad de Rusia en el evento de que Ucrania se una a la OTAN, aspecto que, a entender de Putin, socavaría la seguridad de su país. Y en especial, que los Estados Unidos está utilizando a Ucrania como parte de la reedición de su política de contención. Y que, en definitiva, ha puesto en vilo la paz mundial. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el coronel en servicio pasivo Roberto Marchán Brito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la Politécnica del Ejército, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y magíster en Sociología Política por la Flaxo, y ciertamente un gran amigo de esta casa. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Muy buenas noches, Timmy. Buenas noches con todos tus oyentes y gracias, muchas gracias por esta nueva invitación para tratar un tema que es relativamente complejo. No sé si empezamos o empezamos con alguna pregunta tuya. Claro que sí, en el esquema que mantenemos de este programa tengo una serie de preguntas. Eh, Ciertamente, como todos los programas, tenemos temas de alta complejidad. Este es uno de ellos. Roberto, tu primera lectura de lo expresado en esta breve introducción. Sí, y yo te diría que tal como tú lo presentaste, estamos ante el diablo personificado en Vladimir Putin. Pero como tú sabes y como todos los que estudiamos un poco la geopolítica, sabemos que las cosas no son tan así, que dentro de la realidad mundial, la realidad geopolítica, la realidad entre los estados, las relaciones entre los estados, muy pocas veces podemos decir que existen verdades. Lo que existen son discursos, lo que existen son relatos que cada uno de los intereses geopolíticos los pretende dar. Entonces, visto desde el relato occidental, lo que tú acabas de decir es cierto. O sea, estamos viendo a Putin o a la Rusia actual que con el problema de Transnistria en Moldavia, con el problema de Georgia, Ucrania, etcétera, y parecería ser que simplemente alguien se volvió loco en Rusia y empezó a atacar a sus vecinos. Y las cosas no son tan así. Si vamos para hacer un poco análisis histórico, yo quisiera llevarte a 1991, caída de la Unión Soviética. Y cuando cayó la Unión Soviética y se deshizo la Unión Soviética, pero recordemos que primero también se deshizo el Pacto de Varsovia, que era otros estados adicionales, se generaron muchos conflictos en estos nuevos estados, porque algunos de estos estados, no todos, obviamente, se quisieron separar e independizar de la Rusia. De hecho, ahí salieron de Rusia o salieron de la Unión Soviética los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. Salieron la misma Ucrania, salió Moldavia, salió Georgia.
Pero dentro de cada uno de esos estados que empezaron a tener cada uno de ellos sus propias características y sus propios intereses, también habían intereses de otros grupos humanos que quedaron encerrados en estos estados. Entonces, por ejemplo, en Moldavia el tema de Transnistria es un problema que prácticamente se acarrea desde la disolución de la Unión Soviética, es decir, un grupo étnico-cultural, si bien todos características eslavas, porque la mayor parte de la gente de esa zona del Cáucaso son eslavos, eh, pero tenían más cercanía con lo ruso y siempre se declararon desde el inicio como independientes. Posteriormente Moldavia quiso anexarles. Moldavia, recordemos que asimismo se separó de Rumanía y se generan todos estos cambios. De la misma manera en Georgia se dieron el problema de Asasia del Sur y como Abjasia, Osetia del Sur, perdón, y Abjasia, que generaron una guerra en el 2008 porque esos dos grupos, esos dos sectores de Georgia, a una vez se dio la disolución de la Unión Soviética, se declararon independientes y así fueron independientes desde el 91 hasta el 2008, cuando el presidente de ese entonces, Salusville, si no me equivoco el nombre, de Georgia, intentó anexarlas nuevamente hacia Georgia, es decir, intentó, o más bien dicho, ingresó con su ejército, sobre todo a Osetia del Sur, para tratar de forzar la reunificación con Georgia. Ahí fue cuando Osetia del Sur, que se autodenominaba ya una república independiente, le pidió el apoyo a Rusia y Rusia intervino y desde esa fecha, desde el 2008 hasta la fecha, se ha dado una situación de que hay una independencia de facto, aunque no reconocida por todos los países de esos territorios, tanto Osetia del Sur como Abjasia. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que nos podría llamar la atención? Porque nuevamente el problema de Georgia ha saltado en estos últimos días. Hemos visto tal vez en la televisión algunas escenas en las cuales vemos a personas invadiendo, asaltando la sede del Parlamento georgiano, motivados por un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley para agentes extranjeros. ¿Qué es este proyecto de ley? Que es importante tener en cuenta. Este proyecto de ley lo que sostiene es que todo aquel organismo, institución, ONG, etcétera, que tenga financiamiento de hasta un 20% de su financiamiento que venga del exterior, tiene que reportarlo. Es decir, no está prohibiendo que exista. Lo que está diciendo es que tiene que reportarlo para que en este caso georgiano, revise qué es lo que está sucediendo. Y esto ha desatado la crítica y ahí es cuando uno se pone a pensar por qué hay la crítica, porque si es que miramos hacia alrededor, muchos estados, incluso Estados Unidos, incluso algunos estados europeos, tienen leyes similares. Porque en el mundo en el que vivimos es importante saber de dónde vienen y con qué fines vienen los financiamientos de este tipo de instituciones, de ONGs, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el caso de Georgia saltan todas las alarmas a tal punto de que dentro de las manifestaciones populares, y lo digo entre comillas, vimos también la participación de ministros de Letonia, Estonia y Lituania? Me imagino yo qué pasaría aquí si es que en una manifestación, vámonos a nuestro país, si en una manifestación aquí en contra del gobierno participaran ministros del Perú, de Colombia o de Venezuela, por ejemplo. O sea, sería inadmisible. Pero eso ha ocurrido allá. ¿Y qué es lo que ocurrió? Finalmente, la ley fue aprobada en la Asamblea, en el Congreso, pasó a la presidenta, que en este tipo de organización estructural del Estado, que es un poco más parlamentario, la presidenta no tiene más cosa que hacer que firmar las leyes, pero ella la vetó. Sin embargo, el Congreso la volvió a ratificar y ahora ya se convirtió en ley. Es decir, probablemente los conflictos van a seguir. Ahora, el problema es, ¿quién es la presidenta y por qué la vetó? Y ahí saltan las cosas raras que existen dentro de esta realidad y que es bueno ir interpretándolas y viéndolas porque, como tú y yo sabemos, la geopolítica no solamente es una cuestión de territorios, no solamente es una cuestión de mares, no solamente es una cuestión geográfica, la geopolítica también es una cuestión de discursos,
es de actores y de intereses que están detrás de esos discursos y de esos actores. Entonces nos entramos en la circunstancia de que la presidenta de Georgia es una descendiente de georgianos emigrados a inicios del siglo XX a Francia. Los abuelos de esta presidenta emigraron a Francia. En Francia nació sus hijos, la madre de la presidenta, y nació ella misma ahí. Es más, la presidenta actual de Georgia fue funcionaria del Servicio Exterior francés. Incluso fue embajadora de Francia en Georgia y en otros países. Se formó en Francia, se formó en Estados Unidos. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es que una persona que prácticamente no ha vivido en su país llega a ser la presidenta de ese país? Y ahí hay muchas cosas que podríamos hablar. ¿Dónde están los intereses de por medio también de la Unión Europea para atraer hacia su seno a este grupo humano de Georgia que tiene una situación conflictiva? Porque también hay que pensarlo. Georgia limita con Ucrania y también limita con Rusia y se convierte, por lo tanto, en un estado que tiene una fragilidad porque está en medio de dos enormes poderes que ahora están enfrentados. Entonces, de alguna manera, desde mi perspectiva, lo que yo podría decir que es lo que está pasando al menos ahora en Georgia o en Georgia, porque Georgia es más bien el estado norteamericano, Georgia se diría aquí, es que está metida un país que quiere tener su propia autodeterminación, decidir su propio futuro, pero está metido entre dos enormes poderes, los cuales obviamente cada uno tira hacia su lado. Eso como una pequeño entremés para empezar a pensarle, y yo lo que invitaría a los oyentes es a pensar que un poco más allá de lo que simplemente nos dicen las noticias, porque debemos tener claro que dentro de una situación estructural como la que estamos viviendo en el mundo actual, todas las noticias que llegan, todo lo que se dice, siempre tiene un interés por detrás. Y si queremos hacer un análisis, no digamos objetivo, pero por lo menos un análisis más apegado a la realidad, siempre tenemos que tratar de mirar todas las vertientes, las variantes y mirar a los sujetos, mirar a los discursos que están de por medio. Roberto, si me permites, para ir interactuando con lo que tú acabas de decir, eh, ¿cuál es la opción geoestratégica y geopolítica que les puede interesar a los tres países que mencionas? Georgia, Moldavia y la misma Ucrania. ¿Qué opción que no sea Europa es la opción que podría dar a estos países un papel internacional realista y también maximizar las oportunidades de transformarse y modernizarse socialmente? Y me refiero a la Europa transatlántica de la Unión Europea. ¿Qué otra opción tendrían estos países? Y de ahí esta lógica, tú mencionabas lo que pasa en Georgia respecto de esta nueva ley para definir las ONGs, de dónde vienen sus recursos, en esta cacería de agentes internacionales, que es típica política soviética y rusa actualmente. Esa es una realidad que tú la sabes. Entonces, ¿qué opción tienen esos países que no sea mirar hacia Occidente y no hacia Rusia, que vive, y voy a analizarte más adelante, lo que ha sido Rusia desde sus albores a lo que es ahora? Entonces, estos países están buscando, y Georgia es uno de ellos, está buscando irse hacia Occidente, la posibilidad de pertenecer a la Unión Europea. ¿Acaso esta es una decisión o una necesidad más que obvia para estos países? ¿Y por qué pues el señor Putin se opone a esta posibilidad de que estos estados, estos países que es verdad estuvieron en la órbita de la Unión Soviética hasta el año 91, busquen estadios de mejora para su población, estadios de superación para su pueblo? ¿Por qué esa posición recalcitrante, chauvinista si cabe, por parte del señor Putin, Roberto? Sí, yo no creo que sea una posición recalcitrante, una posición que se critique desde esa perspectiva. Toda gran potencia, todo país tiene códigos geopolíticos. Es decir, tiene una estrategia de supervivencia, si cabe el caso. Más aún las potencias o las grandes potencias regionales, y no se diga la superpotencia mundial, aunque ahora está en entredicho. Todos tienen códigos geopolíticos, es decir, formas estratégicas en las cuales mantener su relación de poder. ¿Qué pasaría si es que en algún momento dado México, que comparte frontera con Estados Unidos, decidiera crear una alianza militar con China, por ejemplo?
se metería en gravísimos problemas, probablemente incluso desencadenaría, se me ocurre, hasta una invasión por parte de Estados Unidos, porque simplemente no lo va a permitir, no lo puede permitir. Entonces, por ejemplo, México está condenado ¿a qué? A lo que decía Simón Bolívar, de alguna manera, a convivir con lo que tiene al norte. Y tienen que buscar un mecanismo de convivencia tratando de mantener su independencia y su soberanía. Esa es la realidad que le ha llevado la geografía, la realidad geopolítica actual. Estos países que tú me dices tienen una realidad más o menos así. Están en medio de dos poderes enfrentados. Y tienen las tres opciones que yo consideraría. La primera, se juntan hacia el un lado, hacia Rusia, por ejemplo, digamos Bielorrusia, por ejemplo. Bielorrusia ha tomado la decisión de aliarse más bien hacia Rusia. En cambio, Ucrania quiso irse hacia el otro lado. Y estos otros países andan jugando entre tratar de mantener una relación equidistante de las dos partes, que para mi forma de ver, si yo fuese parte de esa élite política que toma esas decisiones geopolíticas, esa sería la más acertada, es decir, tratar de tener las mejores relaciones con el un lado y con el otro lado, porque si me comprometo del un lado y sobre todo me comprometo en una alianza militar como es la OTAN, por ejemplo, estoy simplemente arriesgando mi soberanía y estoy arriesgando entrar en una guerra que probablemente terminará con mi destrucción. Entonces, desde esa perspectiva es lo que deberíamos mirar, más allá de un interés. ¿Por qué Putin hace eso? Yo no lo personificaría, a pesar de que hay que analizar los discursos y hay que analizar a los personajes. Yo diría que ¿por qué Rusia hace eso? Porque Rusia necesita profundidad estratégica, que tú sabes. Rusia necesita tiempo de reacción. ¿Por qué se desencadenó la crisis de los misiles de Cuba del 62? No fue porque la Unión Soviética, en un alarde de, qué sé yo, de vanidad o de locura, decidió llevar misiles nucleares a Cuba. Fue porque antes Estados Unidos estableció misiles nucleares en Turquía, que están a la puerta de en ese entonces la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética, viendo eso, decidió hacer lo mismo con Estados Unidos y casi nos fuimos a una guerra nuclear. El mundo estuvo a un paso de una guerra nuclear de total exterminio. Entonces, cualquier persona, cualquier dirigente, más allá de sea Putin, que desde mi perspectiva Putin no es el más radical de los rusos, ojo, Putin probablemente es el más centrado y el más internacionalista, entre comillas, de los posibles dirigentes rusos. Solo compárale con los discursos con Dmitry Mendeleev, por ejemplo, como es mucho más radical en todos los discursos que él hace. Pero en fin, entonces, lo que necesita es esa profundidad estratégica y Rusia no puede darse el lujo de permitir que se aproxime la OTAN tan cerca como ya lo ha hecho desde el 91, a pesar de que está demostrado de que hubo garantías supuestamente dadas por Estados Unidos a Mikhail Gorbachev cuando la Unión Soviética aceptó la reunificación a Alemania. Hubo garantías de que no iba a haber una extensión hacia el este de la OTAN, algo que a todas luces no ha ocurrido. Entonces, esa es desde mi punto de vista la relación que existiría. Y como te digo nuevamente, para mí lo más saludable que debería haber en esos países es mantener su neutralidad. Ahora, ¿es posible? Esa es otra cosa. ¿Es posible que esos países mantengan su neutralidad enfrentados a dos poderes que obviamente están actuando internamente en esos países de diversas maneras? Si no, veamos qué es lo que ocurrió en la misma Ucrania, 2014. ¿Quién fue uno de los grandes protagonistas de la revolución de colores que se llama la de Ucrania ahí? Fue la embajadora de Estados Unidos, Victoria Nuland, que era la que repartía hasta caramelos en la plaza a los manifestantes, a los que asaltaban los órganos del poder legislativo ahí en Ucrania. Entonces, yo creo que siempre debemos mirar un poco más allá, pero contestando nuevamente a tu pregunta, yo creo que lo más sabio para ellos debería ser tratar de mantener una neutralidad. ¿Y qué viene después entonces, Roberto? ¿Qué pasa con la autodeterminación de los pueblos? ¿Qué viene después? ¿La construcción del nuevo Putingrado, quizás? No creo que haya un Putingrado, pero sí el mundo está caminando hacia una reconfiguración del poder. Recordemos que detrás de todo esto
está el poder. ¿Y qué es el poder? Que sería interesante de pronto analizar un poco qué es el poder, de dónde viene. Y el poder, el problema del poder es que es un concepto relativamente complejo. El poder, en palabras lo más sencillas posible, es la capacidad que tiene un individuo, vamos a los individuos, de influir en la toma de decisiones de las otras personas. Y el poder siempre se da en la interacción social, nunca se da cuando no existe interacción social. O sea, el poder está configurado dentro de las relaciones sociales. Y el poder es la capacidad de influir, como te decía, en la toma de decisiones de los otros. Si llevamos esto a los estados, si yo como estado tengo la capacidad de influir en la toma de decisiones del otro estado para que esas decisiones me beneficien, estoy ejerciendo poder sobre ese estado. Y el poder se manifiesta de diversas maneras, pero el poder no es algo que se adquiere también, el poder es algo que ronda por ahí, que hay que tomarlo y hay que agarrarlo de alguna manera. Entonces las interrelaciones entre los estados son interrelaciones de poder, son absolutamente interrelaciones de poder. Y el poder hegemónico que se configuró a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991, el de Estados Unidos, que es el poder hegemónico, en este momento está siendo cuestionado y está siendo retado, si cabe el término, por nuevos poderes emergentes, sobre todo el poder de China. China por una parte y Rusia por otra parte. Entonces, la dinámica que se está dando en el mundo va mucho más allá de las cosas pequeñas que podemos ver entre los estados, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Oriente Medio, en Israel. Todo esto se configura dentro de una nueva configuración mundial de relaciones de poder, donde se están dando cambios drásticos de bloques y donde hay también los que ostentan el poder en la actualidad se resisten a dejarlo pasar, como es obvio, como iba a pasar. Nadie creo que en sus cabales que hace análisis geopolíticos va a pensar que Estados Unidos va a perder su poder sin hacer nada. El problema que tenemos es que generalmente los estados para consolidar o para conservar su poder fácilmente entran a guerras. Y eso es lo que está pasando. Y las guerras actuales son guerras proxies. ¿Qué son las guerras proxies? Que son guerras que no enfrentan a los verdaderos poderes directamente, sino que se enfrentan a través de terceros, de alguna manera. Eso es lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania. Ucrania es el proxy de Occidente, el proxy de Estados Unidos y de la Unión Europea para retar a las capacidades de Rusia, pero estamos viendo que les ha ido terriblemente mal, porque también si podemos hablar un poco sobre la situación militar, vemos que yo me atrevería a decir que prácticamente Rusia ha ganado la guerra militar. No existe manera ni forma, más allá de lo que puedan decir cualquier cosa, de que Ucrania revierta la situación, salvo que la misma OTAN en su conjunto, incluyendo Estados Unidos, entre a la guerra. Pero si es que la OTAN completa y contra Estados Unidos entra a la guerra, estaremos ingresando a una guerra con terribles consecuencias porque probablemente terminará siendo una guerra nuclear. Porque hay que tener presente algo, Timmy. Ningún poder nuclear, ningún país con capacidades nucleares va a permitir poner en riesgo su existencia sin que aplaste el botón rojo de armas nucleares. Sea cualquiera. Podemos hablar incluso hasta de Israel, que supuestamente dicen que no tiene, aunque sí tiene. Israel, si es que en algún momento dado ve peligrar su existencia, estoy seguro que lanzará bombas nucleares. Entonces el mundo está ante un serísimo peligro. No estoy de acuerdo, quizás para darte cierto crédito respecto de lo que pasa en Ucrania, en Georgia y Moldavia, para retomar ese hilo de la conversación. Luego de la desintegración de la Unión Soviética que tú ya mencionaste, se da un choque histórico de más de 20 millones de habitantes rusoparlantes que pasaron a ser habitantes de estados extranjeros. Esa es una realidad. Políticamente dominados por élites nacionalistas y decididas a afirmar sus propias identidades y tras décadas de rusificación coercitiva cuando pertenecían a la Unión Soviética. Realmente esto explicaría la problemática actual de Ucrania, Georgia y Moldavia. Estos países que buscan su independencia, ciertamente rusoparlantes, en un principio
eran parte de la Unión Soviética, que emigraron a estos países, se da esta explosión geopolítica sin precedentes que tanto lamenta el presidente Putin. Y efectivamente, más de 20 millones de personas se ven inmersos en esta problemática. Eso quizás para comprender lo que está sucediendo, de por qué ese espíritu secesionista en estos países. ¿Qué opinas tú, Roberto? Yo estoy de acuerdo contigo, en lo único que discrepo es que esta integración de personas, hablemos más apegadas étnicamente a los rusos, a estos países, no se dio a partir de la disolución de la Unión Soviética, se dio dentro del proceso histórico de la Unión Soviética. Eh, y simplemente a la disolución de la Unión Soviética quedaron en esos territorios que los asumieron como propios. Recordemos que la realidad y la historia humana no es una historia estática. La historia humana es una historia dinámica, nos vamos moviendo. Si revisáramos, por ejemplo, los límites que se han dado solo en Europa a través del siglo XIX, siglo XX, han ido cambiando permanentemente, porque la realidad social, la realidad humana es dinámica. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que eso es lo que se ha dado. Ahora bien, recordemos que que como es que Rusia también, ¿qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Si cogemos los cuadros, algún rato podríamos revisarlos. Los cuadros de todos los índices que se dieron en la Unión Soviética fue una caída terrible de la calidad de vida, de la economía, de todos los indicadores sociales. Para poner un ejemplo, si no me equivoco, por ejemplo, en tiempos de la Unión Soviética, la esperanza de vida de un ruso o de un soviético en esa época era de 72 años. Llegó a caer a 62 años al año 2000. Y a partir del año 2000 empiezas a ver que la curva sigue subiendo y ahora estamos en 75 años, la esperanza de vida del ruso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué cambió en el año 2000? ¿Por qué cayó hasta el año 2000 y a partir del año 2000 empieza nuevamente a subir la calidad de vida? Solo en ese indicador, y así es en la gran mayoría de los indicadores. En el año 2000 llega Vladimir Putin al poder, con una visión diferente de la que tuvo Boris Yeltsin antes. Boris Yeltsin era un tipo que quiso convertirle a la Rusia, a la gigante Rusia, porque sigue siendo el país más grande del mundo, en simplemente un peón de la Europa. Y con las élites oligárquicas que se apoderaron de las capacidades industriales, de las capacidades económicas del país a partir de la ruptura de la Unión Soviética. Recordemos eso. Es decir, cuando cayó la Unión Soviética, Rusia entró en un absoluto caos. Un absoluto caos. Todos sus indicadores cayeron y mucha gente se apropió o se apoderó de los recursos del Estado para sí mismos en función de una serie de cosas. Y ahí se dieron los grandes oligarcas rusos. A partir del año 2000, otro cuadro que es interesante revisar, hay una emigración gigante de los oligarcas rusos hacia Occidente a partir del año 2000. También si te dice esas cosas, te dicen mucho de lo que está pasando internamente en un país. Y adivina hacia dónde emigraron los oligarcas rusos a partir del año 2000. A Estados Unidos y a Gran Bretaña, especialmente, a la anglósfera. Entonces, eso nos dice muchas cosas de lo que está pasando en Rusia y hay que mirar un poco más allá. Sí, probablemente Vladimir Putin no es un líder liberal, probablemente. Es mucho más conservador, tampoco es un líder de izquierda, es mucho más conservador que los liberales de Estados Unidos, en muchos sentidos. Pero lo que sí no podemos decir es que no sea un líder nacionalista que está tratando de convertir a su país a revivir esa Rusia que entró en un agujero negro y sacarla nuevamente adelante y está emergiendo como un gran poder mundial nuevamente. Porque a pesar de todos los intentos que ha hecho la Unión Europea, si no me equivoco, ya va por no estoy seguro si es ya creo que es el 25 paquete de medidas económicas en contra de la Unión Soviética que están ya tratando los de la Unión Europea. Y el resultado final es que la economía de Rusia ha crecido el doble de lo que ha crecido la economía en conjunto de la Unión Europea. Es decir, no están logrando nada y como te decía, si podemos conversar más luego acerca del asunto militar, prácticamente ha ganado la guerra. Pero ojo, Roberto, en el tema económico, yo me estoy cuestionando y preguntando, ¿hasta cuándo la población, el pueblo ruso,
sigue padeciendo lo indecible. Y te voy a hacer una breve relación para quienes nos escuchan y nos ven. ¿Cuáles han sido los odores, se decía, indecibles que ha sufrido el pueblo ruso a lo largo de su historia y que no paran todavía? Y esto de la boca de Brzezinski, un analista geopolítico, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos por mucho tiempo. Él decía que ninguna familia rusa ha tenido la oportunidad de vivir en una existencia civilizada normal y no se produce hasta ahora. Más aún lo que tú me decías del crecimiento económico, que es verdad, está creciendo este año el 3%, no obstante los paquetes económicos, las sanciones por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos. Y bueno, te decía, la población rusa no ha tenido una vida civilizada. Tú ya referiste las expectativas o esperanzas de vida de los rusos por muchos años. Pero es un país, y el señor Putin está llevando al mismo sitio. Y me pregunto, ¿cuándo cesará esas tribulaciones por el pueblo ruso? Y mira, 1905, la guerra ruso-japonesa. 1905, la primera revolución proletaria, con los comunistas a la cabeza. 1914 a 1917, Primera Guerra Mundial, millones de muertos, heridos, un impacto en la economía rusa. En los años 20, los famosos Gulag, que dieron cuenta de los contrarrevolucionarios, se acabó con la élite intelectual de Rusia. Llegamos a los años 30 con las políticas económicas de la colectivización que generó hambrunas y millones de muertos, algo análogo a lo que pasó con China. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, 41 al 45, indecible la cantidad de muertos rusos. Me olvidé mencionar las grandes purgas estalinistas con millones de encarcelados, fusilamientos. Luego viene, después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que hizo Stalin, la carrera armamentista por más de 40 años, que ha postergado y ha empobrecido a la sociedad rusa. Luego vino la guerra de Afganistán del año 79 al 89, la exportación de su revolución a Cuba, al África, Oriente Medio. Finalmente, la desintegración de la Unión Soviética, seguida de desórdenes civiles, de ese agujero negro que tú mencionabas que se dejó, de una dolorosa crisis económica matizada con una sangrienta guerra contra Chechenia. Me olvidé mencionarte inicialmente, y los problemas que habíamos mencionado de forma inicial. Georgia, Moldavia, la operación militar especial de Ucrania, ese eufemismo utilizado por el señor Putin. ¿Hasta cuándo el pueblo ruso tiene que padecer esta historia? Y yo recuerdo que alguna oportunidad tú me dijiste que en función del talante democrático del señor Putin, estos países están acostumbrados a un zar, están acostumbrados a un estilo de democracia que desde Occidente lo vemos de diferente manera, pero este largo recorrido, este itinerario de sangre que tiene este país sumido en lo que está sumido, tiene que parar un momento dado. El señor Putin, ¿hasta cuándo le sigue llevando a su pueblo a este continuo desangrar, Roberto? Sí, Tim, yo pienso que el mayor padecimiento de los rusos actualmente es haber visto cómo la cadena McDonald's se iba del país. Más allá de eso, no creo que padezcan demasiado. Verás, yo vi hace poco tiempo una encuesta de apoyo de los rusos al presidente y sobrepasa casi el 80 y pico%. Ya quisiera que algún líder europeo o incluso norteamericano tuviera esos números. Es decir, el pueblo le apoya totalmente a su gobierno en la actualidad. Ahora, desde nuestra perspectiva puede haber padecimientos, sí, probablemente, pero toda esa zona ha tenido padecimientos. Europa es la zona donde se han dado las más grandes matanzas mundiales a través de los tiempos, al menos en los últimos siglos, y sobre todo en el siglo XX. Recordemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay una cosa que yo discrepo mucho de ti en el tema de que, por ejemplo, cuando se dio la revolución bolchevique, la revolución socialista comunista de Lenin, 1914, Rusia era un estado, prácticamente un estado agrícola. Había terminado el zarismo, un imperio, y era un estado agrícola, totalmente agrícola. Pero llegamos a 1945, 46, 47, y Rusia era la segunda potencia mundial. Es decir, algo deben haber hecho bien para que desde 1914
hasta 2000, hasta el 1945, Rusia se haya convertido en la segunda potencia mundial. Podemos decir que fue a sangre y fuego, podemos decir que sea lo que sea, lo mismo que se puede decir de China, que la revolución cultural que generó muertes y todo lo demás. Sí, probablemente, igual que la revolución francesa también. La revolución francesa también generó enormes cantidades de muertes y de cosas horrorosas. No se diga la revolución americana, no se diga la guerra civil norteamericana, que fue una de las más sangrientas guerras que hubo en el siglo XVIII, XIX. Entonces, verle a Rusia desde esa perspectiva yo creo que es terriblemente injusto, no es lo adecuado para tratar de comprender la realidad geopolítica, porque eso lo que nos hace es ver las cosas desde una perspectiva, desde mi punto de vista, un poco sesgada. Entonces, lo que vemos yo creo ahora es un país que se está reencontrando consigo mismo, un país que por sus capacidades intrínsecas, nuevamente repito, es el país más grande del mundo, que tiene probablemente los recursos naturales más grandes del planeta y que se está reencontrando con sus capacidades incluso económicas y militares y humanas, se está convirtiendo nuevamente en una gran potencia. Tal vez no al nivel de China, que está emergiendo como la que va a retar al poder hegemónico actual de Estados Unidos, pero se está convirtiendo en una gran superpotencia. Y una de las cuestiones que también ha traído esta guerra de 2 años, que yo no la llamo entre Ucrania y Rusia, sino entre Rusia versus la OTAN, porque esa es la realidad. No es Rusia. Ucrania es simplemente el que pone los muertos, está destruyendo a toda su población, está destruyendo a su gente en función de intereses que no son los intereses ucranianos, desde mi punto de vista. Pero Rusia, como te decía, para mí se está convirtiendo en una gran potencia que a su vez esta guerra le haya acercado en una relación de convivencia y conveniencia con China, una relación de complementariedad que se está dando con China y que le va a dificultar aún más al gran hegemón mundial tratar de hacer algo contra China, porque recordemos que el verdadero interés de Estados Unidos nunca ha sido irse contra Rusia. A Estados Unidos le interesa que Rusia no crezca, que Rusia se estanque o que Rusia disminuya, sí, pero el verdadero interés que lo tienen planteado en todas sus herramientas o todos sus documentos geopolíticos que los publican y que se publican, su verdadero interés al que le van a poner el mayor énfasis, sobre todo si es que triunfa Donald Trump en la presidencia, va a ser China a partir del próximo año, 2025. Y si vemos el mapa del territorio china y analizamos desde la perspectiva de Mahan, de los mares, las capacidades de los mares, nos damos cuenta de que qué tan importante que es para China asegurar también su frontera norte y asegurar la capacidad de poder mover sus recursos hacia el norte a través de Rusia. Entonces, lo que ha logrado Europa y lo que ha logrado Estados Unidos es fortalecer aún más una relación que también tenía altibajos, porque la relación entre los rusos y los chinos tampoco es que ha sido la mejor a través del tiempo, incluso cuando eran dos potencias comunistas. Entonces, yo lo que veo, si pensamos un poco y hacemos un poco la de futurólogos, es que la situación en el mundo se vuelve cada vez más compleja. Recordemos que ahora, estos días están hablando ya de permitir, por ejemplo, que las armas que está dándole Occidente a Ucrania se utilicen en contra de objetivos dentro del territorio ruso, lo que cada vez les involucra ya más directamente, aunque han estado involucrados desde siempre en la guerra, a la OTAN, lo que puede encaminar a una conflagración finalmente ya directa entre Rusia y la OTAN. Es así con consecuencias que son difíciles de determinar no solo para la región, sino para todo el mundo. ¿Cómo describirías la política internacional de Rusia en estos últimos años? Habida cuenta de que el presidente ruso Vladimir Putin ha debido lidiar con 5 presidentes de los Estados Unidos. Con Bill Clinton se inició y ya Clinton observó en Putin el talante poco democrático y ya vaticinó lo que se venía con respecto a Rusia y sus países vecinos, así lo dijo Clinton. Luego vino el presidente George Bush hijo, con quien trató la invasión de Georgia,
y que nada pudo hacer Estados Unidos en ese momento. Le sucedió Obama, con quien trató la anexión de Crimea y que tampoco evitó esta arbitrariedad del presidente norteamericano. Luego con Donald Trump, esto en el marco de la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas. Eh, y ahora con Biden en la operación militar especial en Ucrania, más de 2 años y estamos en vilo el mundo de que la conflagración vaya a peores perspectivas. ¿Cómo describiría la política internacional del presidente Putin en los subsiguientes, hasta el 2030, porque él continúa en el cargo? Recordemos, aquí nos sería interesante llevarnos a pensar de que en un principio Putin era pro-occidental. En el año 2000, y incluso le planteó, hay varias ocasiones en que planteó la posibilidad de establecer acuerdos permanentes con la OTAN. Recordemos que, no recuerdo exactamente en qué año, pero incluso ya se aceptó que Rusia participe dentro de la OTAN como observador. Es decir, habían militares rusos que participaban dentro de las actividades de la OTAN. Incluso Putin en algún momento le planteó a Clinton la posibilidad de que Rusia ingrese a la OTAN. Y Clinton le dijo que le deje consultar, que por él, desde su perspectiva, no habría problema, sin embargo, que va a consultar con sus asesores. Después llegó la respuesta de que negativo, no, no es posible. ¿Por qué? Porque desde el principio Rusia, a pesar de que cayó la Unión Soviética, Rusia ha sido vista con recelo, tanto por los europeos, por algo que y eso no hemos hablado, de la rusofobia que hay en Europa. Rusofobia que tal vez la podríamos rastrear incluso hasta la Edad Media, hasta el Imperio Romano, tal vez, hasta la Constitución, cuando eran tribus eslavas, tribus germánicas, tribus escandinavas, tribus normandas, etcétera. Eh, pero desde ahí hay una fuerte rusofobia. Y recordémonos que en 1992, por ejemplo, en Estados Unidos, se publicó la doctrina Wolfowitz. Y ahí decía claramente que no había cómo, no, que Estados Unidos no debía permitir que Rusia vuelva a resurgir. Y Estados Unidos debería incluso tratar de que se balcanice Rusia, es decir, que se separe en pequeños países. También decía de que la complementariedad que podría darse entre Europa, sobre todo Alemania, con Rusia, era algo que Estados Unidos no debía permitir. Oh, sorpresa, estos 2 años han servido para que esa complementariedad energética que había entre las economías alemana y Rusia, recordemos que Alemania dependía enormemente hace 2 años del gas barato ruso, que se transportaba a través de grandes gasoductos bajo el mar, los Nord Stream 1 y 2, y que fueron volados, nadie sabe por quién. Probablemente un ángel guardián vino y los desapareció, y que la misma Alemania, que fue la que asumió el golpe, se ha negado a investigar. O sea, son cosas absolutamente raras que pasan en nuestro mundo. Entonces, ya en ese tiempo había la doctrina Wolfowitz que decía que esto no debería darse. Entonces, como te decía, yo lo que veo es que Putin ha ido cambiando su posición desde una posición un poco cada vez un poco más cercana hacia Occidente, tratando de generar lazos con Occidente, a una posición en la cual se ha visto estratégicamente orillado y ante una necesidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque también hay que ver en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú bien dices, él ha tratado con 5 presidentes norteamericanos, pero todos sabemos que en Estados Unidos, al menos en lo que se refiere a política exterior, a una visión estratégica de largo plazo, eso no cambia, sea quien cambie, sea quien esté sentado en el despacho oval de la Casa Blanca. No va a cambiar. Lo que puede haber es algunos elementos pequeños de estrategia menor que puedan ser cambiados, pero la estrategia mayor, la visión geopolítica no cambia y no va a cambiar. Y la visión geopolítica se resume en un simple hecho: tratar de continuar siendo la mayor potencia mundial y teniendo el poder hegemónico en el mundo. Ese es su objetivo. Y eso no cambiará con ninguno de los presidentes demócrata o republicano. Como te digo, lo que cambiarán ciertos elementos accesorios, más no lo de profundidad. Entonces, lo que yo más bien he visto, que Putin ha ido cambiando su visión, también se ha ido convirtiendo, si tú ves, por ejemplo, hasta ves fotos, porque Putin empezó a trabajar con Yeltsin como funcionario de Yeltsin. Y si tú miras fotos de
de Putin en esa época o videos, era un obscuro eh, individuo, uno más de los múltiples que probablemente había en ese gobierno. Y si lo comparas ahora solamente en su capacidad de oratoria, en su visión, etcétera, etcétera, has visto un crecimiento de un tipo que se ha ido convirtiendo poco a poco en un líder mundial, que desde mi punto de vista supera con creces a muchos de los líderes europeos, sino a todos. Y norteamericanos, no se diga. especialmente, ¿no? Especialmente los dos que están Para ahí entrar disputando. en materia, para entrar en materia de lo que a nuestros seguidores se refiere, vamos a analizar, Roberto, cuál es la visión geopolítica, porque el tiempo nos está quedando corto. ¿Cuál es la visión, finalmente, la visión geopolítica, visión geoestratégica del presidente Putin? Y yo te voy a dar mi idea. Esta visión se pudiera centrar en varios ejes claves que reflejan tanto sus ambiciones para Rusia como su percepción del orden mundial. Primero, la posición o la restauración del poder y la influencia de Rusia. Esa es una aspiración de la reclamación de su calidad de gran potencia mientras la Unión Soviética existía. Luego, en este mismo orden de ideas, el control sobre el espacio postsoviético, tratar de recuperar las zonas de influencia de los países de la periferia de Rusia. Específicamente, mencionamos las naciones del Cáucaso, de Asia Central, Ucrania, bueno, Belarus es parte de, a mi modo de ver. Y la resistencia por parte de Rusia a la expansión occidental, expansión de la OTAN y de la Unión Europea. El presidente Putin se opone firmemente a la expansión de la OTAN hacia el este, viendo esto como una amenaza directa a la seguridad y soberanía de Rusia. En cuanto a sus relaciones con Occidente, prefiere relaciones más bien bilaterales con países occidentales en lugar de tratar con instituciones multilaterales que puedan diluir la influencia. Pues, en definitiva, restauración del poder y la influencia de Rusia, reclamación como gran potencia, control sobre el espacio postsoviético, resistencia a la expansión occidental, oposición a la Unión Europea y a la OTAN y, por supuesto, a los Estados Unidos. En políticas de defensa y seguridad, la modernización de su aparataje militar, la guerra híbrida que está llevando a efecto, utilización de la energía. Tú mencionaste que es un país con grandes recursos y esa es una realidad, de ahí que su economía no se ha visto tan afectada para desgracia de quienes están aplicando una serie de medidas en función de la guerra. Y bueno, la energía como herramienta geopolítica, control de recursos energéticos, proyectos de infraestructura energética y luego lo que tú ya mencionaste, las alianzas estratégicas, especialmente con China y con organizaciones regionales que no hemos mencionado, el tema, el tiempo nos queda cortísimo, esto de participar con la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para promover la integración regional bajo el liderazgo ruso, y también aspectos que tienen que ver con el nacionalismo cultural en función de la promoción de valores tradicionales que genere cierta legitimidad interna. En definitiva, esto resumiría, Roberto, tu criterio de cuál es la visión geoestratégica del presidente Putin. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, salvo creo, yo no estoy tan de acuerdo de que un interés estratégico de Rusia sea el de volver a tener el espacio postsoviético, es decir, nuevamente asumirse para sí a, qué sé yo, Estonia, Lituania, todos los países bálticos y todos los que se deshicieron de la Rusia, de la Unión Soviética. Eso creo que no pasa por los intereses estratégicos de Rusia. Lo que sí pasa es asegurar lo que ya te había dicho, una profundidad estratégica, es decir, tratar de lograr establecer una zona de amortiguación, sea esta en base a que ese país limítrofe se mantenga en una posición neutral, o sea en base a que lo que está sucediendo en Ucrania a lograr un espacio estratégico libre para poder esa amortiguación, ese colchón de amortiguación. Desde esa perspectiva lo veo. De ahí lo demás creo y estoy muy de acuerdo contigo, las perspectivas culturales, etcétera. Lo que también hay que considerar es que Rusia es un actor muy importante, no solamente en la realidad actual que está ocurriendo ahí en Eurasia, sino también es un actor muy importante en el sur global, conjuntamente con China, y sobre todo en el África.
No nos olvidemos de la presencia en Oriente Medio desde que intervino en Siria, precisamente para evitar que Estados Unidos siga con su práctica de destrucción de los países que se alejaban de sus intereses geopolíticos en Oriente Medio. Recordemos que destruyó Afganistán, destruyó Irak y estaba próximo a terminar de destruir Siria. Entró Rusia y esa zona de alguna manera se ha estabilizado en función de poderes estratégicos regionales, que eso, bueno, es otro cantar. Pero también Rusia está en África a través probablemente de sus proxies, de los grupos Wagner, que es un híbrido entre empresa privada y empresa estatal, pero que le ha servido de manera importante a Rusia para ir expulsando de a poco a los norteamericanos y a los franceses. Están prácticamente saliendo. Recordemos que cuando se dio el proceso de descolonización europea de África, porque hay cosas que nos olvidamos. Europa, los países desarrollados, los países del primer mundo actual, deben en mucho su desarrollo, su progreso, su bienestar a la expoliación del resto de países del mundo. Y uno de los continentes, o el continente que más sufrió esa expoliación a través de los tiempos, fue el África. Y recordemos que a pesar de que el proceso de descolonización se dio supuestamente en el siglo pasado, los países coloniales antiguos han seguido manteniendo una importante presencia y explotación de los países africanos. Si no recordemos los países del Sahel, el Sahel, para aquellos que no saben, son los países que están bajo el Sahara, es decir, antes de llegar a la parte sur y antes de llegar al Sahara. Eso se conoce como el Sahel. Y son países que en su mayoría fueron ex colonias francesas y a los cuales Francia les mantenía todavía atados porque Francia manejaba la moneda de esos países, el franco. Recordemos que el franco en Francia ya no existe porque en Francia existe el euro. Sin embargo, en esos países se quedó el franco manejado por el Banco Central de Francia. O sea, una forma de manejar toda la economía de esos países. Y esos países están revelando y expulsando a Francia y expulsando a Estados Unidos en base al apoyo ruso, el apoyo militar ruso. Y también el apoyo económico chino, que también hay que verlo. Entonces, como te decía, estamos viviendo un mundo de enormes cambios geopolíticos que no se van a dar tampoco de la noche a la mañana. Estados Unidos no es que va a desaparecer como el gran hegemón mundial pasado mañana o en el 2025. Tal vez durará 5 años, 10 años, 15 años, no lo sé. Puede ser el mundo en que vivimos, es un mundo en que los cambios se dan de manera tan acelerada que a veces no podemos medir los tiempos. Lo que sí estoy seguro es que esa caída, como fueron las caídas de la gran mayoría de los imperios, no van a ser caídas pacíficas. Y eso es lo terrible, porque recordemos que ahora estamos en un mundo que es diferente también al mundo del año 62, cuando se dio la crisis de los misiles de Cuba. En esa época, si tú recuerdas, se hablaba de que había alrededor de 30.000 ojivas nucleares de gran capacidad en el mundo. Entonces se hablaba de que, y la gran mayoría de los estrategas mundiales estaban conscientes de que entrar en un conflicto nuclear nos iba a llevar al Armagedón, nos iba a llegar a la extinción de la especie humana. Ahora, con los desarrollos actuales ya no se habla de que hay armas nucleares de gran capacidad, sino también hay armas nucleares de corta capacidad, de pequeña capacidad. Y eso ha llevado a que muchos pensadores en los dos lados, en Estados Unidos, en Rusia, hablen de la utilización de esas armas nucleares. Pero nada, diciendo de que la utilización de esas armas nucleares por sus efectos limitados no va a generar una gran conflagración mundial. La pregunta del millón es, ¿qué les garantiza que si alguno de esos elementos son usados en un campo de batalla, en contra de un ejército en un campo de batalla, no va a ser utilizado por el otro contendiente en contra también? Y eso no nos va a llevar finalmente a la misma conflagración mundial del pasado. Es decir, antes había cierta conciencia de la destrucción mutua asegurada, que de alguna manera nos daba cierto nivel de seguridad, porque al menos
los estrategas, los tomadores de decisiones, los líderes mundiales tenían esa conciencia de que no podían dar ese paso porque íbamos a destruirnos. Pero ahora ya no hay esa idea. Y más aún con irresponsables como los líderes europeos, digo yo, que están queriendo cada vez más inflamar el conflicto de Ucrania porque chuta, la palabra correcta sería decir, están totalmente espantados, asustados, temerosos de que ya han perdido la guerra. Y están tratando de hacer lo que sea posible por ganar tiempo o tratar de llegar a una situación de negociación, si es que llega, recordemos que toda guerra termina en negociaciones, a una negociación que les permite estar mejor ubicados. Pero eso nos está llevando cada vez a un problema cada vez mayor, a la posibilidad más cercana de una conflagración en la que todos podríamos ver el momento en que empieza, pero capaz que nadie vemos ya el momento en que termina. Y eso es lo grave. Ya que mencionas el tema de las armas nucleares, evidentemente en la doctrina de seguridad nacional de Rusia, bajo el presidente actual, las armas nucleares desempeñan un papel crucial: disuasión estratégica, garantía de seguridad nacional, equilibrio del poder global. Esa es la lógica dentro de la doctrina y también la norteamericana, podemos llamarlo así. Pero desde esta óptica no deberíamos preocuparnos si se aplica en ese sentido. Pero desde la visión de Putin, que recurrentemente amenaza con el uso de armas nucleares, que la doctrina de seguridad nacional de su país tendría otro enfoque. Entonces eso sí preocupa, Roberto, más allá de la irresponsabilidad que suponga las declaraciones de Macron, de Inglaterra, también con su posición respecto al uso de armas en territorio ruso, en definitiva, pero quizás la posición del presidente Putin es la que más preocupa. Jimmy, discúlpame, no te escuché la última pregunta. Apagué mi cámara porque tuve alguna baja de la, de la señal. No sé si me podría repetir la pregunta. Y me voy a mantener la cámara apagada Claro que sí. por esto. Sí, mucho mejor, permite mejor la señal. Te decía que es verdad, las armas nucleares desempeñan un papel central en la doctrina de seguridad nacional de Rusia y de los Estados Unidos. Y como objetivo central, te decía, tiene que ver con una disuasión estratégica, tiene que ver con la garantía de seguridad nacional para Rusia, igual para los Estados Unidos, y esto genera una suerte de equilibrio del poder global. Sin embargo, de esta visión lógica que recogen las doctrinas militares, tanto rusas como norteamericanas, sí preocupa que desde la óptica del señor Putin, que recurrentemente amenaza con el uso de armas nucleares y lo hace con una facilidad única, esta doctrina de seguridad nacional, pues simplemente tendría otro enfoque, y eso sí preocupa porque sería un manejo irresponsable. El manejo irresponsable puede darse ¿Me de cual... escuchas, Roberto? Sí, sí, tuve que apagar porque está variando mi señal. Mil disculpas por ello. No sé si me escuchan. Ya, Sí, Roberto, bueno, adelante. Sí. bueno, lo que te decía es que la posibilidad de que alguien tome una decisión fatídica está en los dos bandos, en cualquiera de los dos bandos. Y lo que tú dices es cierto, la doctrina de uso de empleo de armas nucleares de Rusia y Estados Unidos son muy similares, salvo por un asunto. La doctrina de Estados Unidos eh, habilita el uso de armas nucleares de manera preventiva, al contrario de la rusa, que es un elemento adicional. Es decir, Estados Unidos es el único que se da a sí mismo la posibilidad de utilizar sus armas nucleares sin que, sin que haya de por medio una agresión previa, al contrario de los otros. Y Rusia, obviamente, como lo que yo te decía, todos los estados nucleares actuales del mundo, dentro de sus doctrinas, la primera forma de utilización de armas nucleares será cuando vean su supervivencia como estados amenazada de alguna manera. Y ahí el gran problema, la gran dificultad que existe en la realidad que estamos viviendo, porque lastimosamente, y vuelvo a decir, yo creo que deberíamos tomar en cuenta esto, lastimosamente estamos lejos de la realidad que viven otros países, pero hay una gran cantidad de gente irresponsable tomando decisiones en Europa que ojalá no nos conduzcan a una tercera guerra mundial a un corto plazo, aunque para algunos analistas ya estamos dentro de una tercera guerra mundial con consecuencias que no las sabríamos definir aún. Correcto, Roberto. Y para terminar, yo quiero referirme, mencioné inicialmente a Brzezinski en mi libro de cabecera, y
Bueno, de acuerdo con él, con este autor, la única verdadera opción geoestratégica que tiene Rusia está ciertamente en Europa. Eso me mencioné inicialmente y estoy muy de acuerdo. En tanto sea la opción que podría dar a Rusia un papel internacional realista y también maximizar las oportunidades de transformación y modernización social de su país. Y me refiero a la Europa transatlántica, a esta Unión Europea que tan mal lo ve el presidente Putin. De este modo, Rusia podría convertirse progresivamente en una parte integral de una Europa que no solo incluya a Ucrania, sino que llegue hasta los Urales, hasta los montes Urales, e incluso más lejos. Esa es la Europa a la que Rusia debería vincularse y devolvernos la tranquilidad de un mundo en paz. Y con eso terminaría, Roberto, y si quieres añadir algo a lo que yo he dicho. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lastimosamente, quienes dilapidaron la oportunidad que se abrió a la caída de la Unión Soviética para que ocurra lo que tú dices de una unificación europea con Rusia, fueron los mismos europeos y sobre todo Estados Unidos, que nunca le ha convenido ni le convendrá una unificación de capacidades tecnológicas, económicas, militares y de recursos entre Europa y Rusia. Muchas gracias, Tim. Gracias. Bien, para concluir, deseo agradecer a los grupos que nos han permitido replicar este programa y que lo hacen desde varios continentes y, por supuesto, desde nuestro país. A ellos, mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. A ti, Roberto, si es que me escuchas, por el honor de tu presencia en este programa, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias y mil disculpas por los problemas técnicos que se dieron aquí al final. Espero que el resto se haya podido escuchar bien. Gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias igual. And the American Arbeit, Damen!